segundo período. Y entonces como resultado apareció una tercera manifestación en una dimensión ulterior. Así pues, la vida se desenvolvió, evolucionó e involucionó en 3 dimensiones extraordinarias antes de que apareciera en este mundo físico. La vida existió primero en el estado mineral, pero una clase de minerales que hoy en día no aceptarían los antropólogos ni los geólogos materialistas. Mucho más tarde se desenvolvió en estado vegetal y posteriormente en estado animal. Mas esos estados mineral, vegetal y animal son desconocidos actualmente. Constituyen algo así como el arquetipo de estos reinos, mineral, vegetal y animal actualmente existentes. Es obvio que antes de que la vida apareciera sobre nuestro mundo protoplasmático, había surgido de entre las especies animales existentes una criatura muy semejante a cualquier mamífero o a cualquier simio, pero en realidad de verdad muy diferente a los simios. Cuando ese hombre original o primigenio logró cristalizar en forma densa, pasó por una transformación de su morfología y apareció así sobre el casquete polar del norte, que otrora estuviera situado en la zona ecuatorial. Ya en mi próxima plática hablaré sobre el movimiento de los continentes. Y entonces vamos a decirle al mundo lo que realmente es la Pangea. Hoy solo nos limitaremos a decir que la vida se desarrolló en otras dimensiones antes de cristalizar en el mundo físico. Hoy quiero también poner énfasis para decir que antes de que existiera realmente el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, existió el hombre real en la primera, segunda y tercera raza. El animal intelectual, ese que surgió en la época cuaternaria, ese no es el hombre sino el animal intelectual, repito. En la pasada ocasión dije que los hombres reales vivieron espléndidamente en la Lemuria, pero que algunos se degeneraron al final, y que se mezclaron con bestias, y que de esa mezcla vino a resultar la humanidad actual, el animal intelectual. Así que ha llegado la hora de entender esas cuestiones tan delicadas. El hombre es anterior al período cuaternario, como al terciario, secundario o primario. Prueba de ello es que, a pesar de que todas las especies vivientes de los tiempos arcaicos desaparecieron, continúa existiendo ese animal intelectual llamado hombre. Si es capaz de subsistir a pesar de tantas tormentas, a pesar de la revolución de los ejes de la Tierra, a pesar de los acontecimientos de la Pangea. Y si los animales, reptiles y de otra clase de períodos mesozoicos, etc. no fueron capaces de subsistir, esto nos está demostrando que el hombre es anterior a todos estos períodos señalados e indicados por los antropólogos materialistas. Quiero que ustedes reflexionen profundamente en todas estas cuestiones. Dótese al pobre animal intelectual de su mónada, que se le intenta quitar, y todo el teatrito ese de Mr. Darwin, y de los Haeckel y de los Huxley, caerá en verdad hecho polvo. Ha llegado la hora de desenmascarar realmente a la antropología materialista. Ha llegado el instante de devolverle a la humanidad los valores eternos. Quinta cátedra y hechos, acontecimientos cósmicos y geológicos, que bien vale la pena estudiar en estos tratados de antropología. No hay duda que la antropología científica gnóstica descorre todos los velos relacionados con el origen del hombre y del universo. Obviamente esta mecánica de la naturaleza resulta portentosa, pero jamás aceptaríamos la posibilidad de una matemática sin matemático, o de una mecánica sin mecánicos. No quiero defender a un dios antropomorfo, al estilo del Jehová judaico, con la doctrina aquella de ojo por ojo y diente por diente. Sabemos que ese tipo de dogmatismo trae como consecuencia o corolario, y por oposición, la reacción de tipo ateísta y materialista. Se hace necesario entender que cualquier abuso es perjudicial para la humanidad. En los antiguos tiempos se rindió culto a los dioses, es decir, a los principios inteligentes de la naturaleza y del cosmos, al demiurgo arquitecto del universo, el cual no es un sujeto humano ni divino. Antes bien, es unidad múltiple perfecta, el logos platónico. Desgraciadamente en la Roma augusta de los Césares y hasta en la Grecia de antaño, hubo un proceso de degeneración religiosa. Cuando se abusó del culto a los dioses, surgió por reacción el monoteísmo con su dios antropomorfo. Mucho más tarde, ese monoteísmo con su dios antropomórfico produjo, por reacción, el materialismo actual. De manera que el abuso del politeísmo trae por ende el antropomorfismo monoteísta, la creencia en el dios antropomórfico bíblico. A su vez, el abuso del monoteísmo origina el ateísmo materialista. Esas son las fases religiosas por las que pasan los pueblos. Francamente, en nombre de la verdad, considero que ha llegado el momento de eliminar ese antropomorfismo. No existiría monoteísta el ateísmo que tan malas consecuencias si los cleros originado. Hoy materialistas religiosos no hubieran abusado de tal culto. Este culto surgió pues por reacción.
Desgraciadamente el ateísmo materialista nació por reacción contra el antropomorfismo monoteísta, y a su vez, la creencia en un dios antropomórfico, como resultado del abuso politeísta. Cuando se degeneraron los cultos a los dioses del universo, surgió entonces por simple reacción el monoteísmo. Nosotros necesitamos reconocer los principios inteligentes de la naturaleza y del cosmos. Pero repito, no estamos defendiendo a un dios antropomórfico. Reconocer principios inteligentes me parece que resiste cualquier análisis científico. Observemos, por ejemplo, un hormiguero. Ahí vemos los principios inteligentes en plena actividad, cómo trabajan esas hormigas, cómo hacen sus palacios, cómo se gobiernan, etc. Lo mismo sucede con un panal de abejas, su orden es asombroso. Dotemos a cada una de las hormigas, o a cada una de las abejas, de una mónada pitagórica o de un jiva indostán, y es lógico que de hecho tome sentido todo el hormiguero, todo el panal, porque todas las criaturas viven de un principio monádico. El materialismo de Haeckel, de Darwin y de Huxley, quedaría completamente destrozado ante esto. Nosotros no estamos rindiendo culto a ningún dios antropomórfico, únicamente queremos que se reconozca inteligencia a la naturaleza. ¿No nos parece absurdo que la naturaleza esté provista de inteligencia? El orden existente en la construcción de la molécula y del átomo nos está demostrando con entera claridad meridiana los principios inteligentes. Estamos en la época precisa para revisar principios. Si no estamos de acuerdo con el materialismo es porque este no resiste un análisis de fondo, es pura basura, eso es obvio. La creación aquella del hombre a través de procesos mecánicos es más incongruente que el Adán surgido instantáneamente del limo de la tierra. Tan absurda es una como otra. Reconozcamos que hay inteligencia en toda esta mecánica de la naturaleza, en el movimiento de los átomos alrededor de su centro de gravitación, en el movimiento de los mundos alrededor de sus soles. Es cierto y de toda verdad que nuestro Sol, este que nos alumbra y nos da vida, es uno de los soles de esa gran constelación que gira alrededor de Alcione, a la que se le ha llamado desde los antiguos tiempos las Pléyades. Que existen 7 soles girando alrededor de Alcione, eso no es extraño. Vivimos en un rincón de las Pléyades, en un pequeño planeta que gira alrededor del Sol, el cual está poblado por los animales intelectuales. Este pequeñísimo mundo se llama Tierra. En general, cada uno de los soles de las Pléyades, cada uno de esos 7 soles da vida a los correspondientes mundos que giran a su alrededor. Es cierto, y no lo negamos, que nuestro planeta Tierra es un pequeño mundo que gira en torno del 7º sol de las Pléyades. No es menos cierto que las Pléyades necesitan de un principio directriz inteligente. Naturalmente, los cerdos del materialismo no creen sino en el sebo y en la manteca, están empeñados en reducir al pobre bípedo tricentrado o tricerebrado a una simple máquina de producción y consumo bidimensional. Los materialistas quieren quitarle a la humanidad los principios inteligentes, quieren a la fuerza despojar a toda la mentalidad humana de sus valores eternos, los valores del ser. Comprendemos perfectamente que al quitarle a la humanidad los valores del ser, degenere espantosamente. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios. Los sabiondos de la antropología materialista se obstinan en precipitar a la pobre gente del siglo XX por el camino de la más franca perdición. Las Pléyades necesitan de un principio directriz o de principios directrices para no caer esta vez en el antropomorfismo que ha sido tan fatal, pues ha producido el ateísmo materialista. El principio directriz es plural, mas tiene una representación que en modo alguno aceptarían los cerdos del materialismo. Quiero referirme al sol astral ecuatorial de las Pléyades, invisible para las lentes de los telescopios, pero visible para aquellos que han desarrollado el tipo de visión más extraordinaria, cual es el de la intuición prajnaparamita en su más elevado grado. Ese término bastante difícil por ser sánscrito, es inaceptable para la antropología ateísta, pero real en su trascendencia para los verdaderos hombres. El sol ecuatorial de las Pléyades coordina inteligentemente todas las labores y actividades cósmicas, humanas, minerales, vegetales y animales, y aún este grupo de cuerpos celestes conocido como Pléyades. El sol ecuatorial en realidad es la suma de principios inteligentes, aborrecibles para los secuaces del materialismo. Pero el mundo es mundo y será siempre. El materialismo produce siempre degeneración del cerebro y de la mente, involución de los valores humanos, decadencia total, incapacidad para el desarrollo de la razón objetiva del ser. Las Pléyades, con su sol, constituyen un bello panorama del universo. El sol de las Pléyades no es un sol visible, es un sol astral ubicado en la quinta coordenada.
Si no aceptáramos sino tres coordenadas, si estuviéramos embotellados en la geometría tridimensional de Euclides, seríamos como los ateos materialistas enemigos del eterno, que solamente creen, como los burros, en el pasto que ven. Que los principios inteligentes de ese sol astral mantengan en perfecta armonía las Pléyades, es algo que no ignoramos. Tenemos métodos y procedimientos para el desarrollo de ciertas facultades trascendentales del ser, que nos permiten ver más allá de los simples telescopios y profundizar más allá del microscopio. Debemos tener en cuenta ya no simplemente a las Pléyades, sino a toda la galaxia en que existimos, a la gran Vía Láctea, con sus 100.000 soles, millones de mundos, de lunas y de piedras sueltas. Galaxia extraordinaria que gira alrededor del Sol Sirio. Incuestionablemente este Sol es gigantesco. Cerca de Sirio hay una luna 5.000 veces más densa que el plomo. Esa luna gira alrededor de Sirio. De Sirio vienen radiaciones extraordinarias hacia la materia cósmica. No debemos negar que de aquella luna, 5.000 veces más densa que el plomo, también vienen terribles radiaciones infrahumanas. Podría decirse que las radiaciones de Sirio afectan a todos los supracielos de cualquier cosa, y que las infrarradiaciones tenebrosas del satélite que le rodea, afectan a los infrainfiernos, que producen estados caóticos en la mentalidad de las criaturas humanas, engendran ateísmo materialista, etc. Pero la galaxia espiraloide en sí, con todo ese orden alrededor del Sol extraordinario, necesita con su forma de girando Sirio, indudablemente principios inteligentes que la gobiernen. Se nos viene a la memoria en estos momentos el Sol polar. Obviamente en este se hallan los principios inteligentes que controlan, gobiernan y coordinan sabiamente esta galaxia en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Se trata de un Sol espiritual maravilloso, que dirige completamente la Vía Láctea. Obviamente que a esta galaxia, sin principios inteligentes, aunque gravitara toda alrededor de Sirio, aunque fuese gobernada inteligentemente le faltaría algo más, le faltaría el Sol espiritual, el Sol polar que es el fundamento mismo de todos esos principios inteligentes. Más ahí no queda esta cuestión, tenemos que ir más lejos. Ya Einstein dijo el infinito tiende a un límite. También aseveró que el infinito era curvo. No hay duda de que existen muchos infinitos. Más allá de este infinito hay otro infinito. Y mucho más allá, entre infinito e infinito, existen espacios vacíos. No existe un límite para los muchos infinitos. Nuestro infinito, el infinito de Einstein, tiene alrededor de 100.000 galaxias, con un promedio de 100.000 soles cada una, con sus correspondientes millones de mundos. Esto es lo que se alcanza a percibir con los telescopios. Mas en verdad, este infinito en que vivimos necesita de principios soberanos inteligentes que lo coordinen, para evitar en lo posible colisiones y fracasos de toda especie. Afortunadamente existe el Sol central, el sagrado Sol absoluto. En este sagrado Sol absoluto están las inteligencias directrices de todo este infinito. En él, repito, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La inteligencia gobierna todo el cosmos, en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande. En el macrocosmos y en el microcosmos, en un sistema de mundos, en un panal y en un hormiguero. La inteligencia cósmica reside precisamente en cada partícula de esta gran creación. Vivimos aquí, como ya dijimos, en un pequeño planeta del infinito universo, en un diminuto mundo que gira alrededor del séptimo sol de las Pléyades, que tienen su mecánica gobernada por principios inteligentes. Incuestionablemente, los geólogos que tanto han estudiado, no conocen la mecánica viviente de este planeta Tierra. Siempre se ha creído que los continentes en los cuales existimos son fijos, firmes e inamovibles, pero tal concepto resulta equivocado. Bien sabemos los científicos gnósticos que la Tierra más bien se parece en su constitución a un huevo que a una masa firme. Si observamos un huevo de ave, veremos que tiene una yema que es movible y que se sostiene sobre una clara. Lo mismo sucede con la Tierra, los continentes son como la yema sosteniéndose sobre una sustancia clara pastosa, fluídica y gelatinosa. Esa yema no está quieta, se mueve y gira sobre un eje periódicamente. Un día toda América y Europa estaban juntas y ahora están separadas. Eso es lo que dicen los antropólogos materialistas sobre la Pangea. Desconocen los ritmos, los movimientos periódicos y la verdadera historia geológica. Hay pruebas más que suficientes como para demostrar el movimiento de las masas continentales. Un día existió la Atlántida en el océano que lleva su nombre, continente que ha sido puesto en tela de juicio por los seguidores del materialismo. La Atlántida ha sido debidamente demostrada en forma concluyente por los verdaderos sabios que de cuando en cuando han aparecido en la Tierra.
Que se hubiera hundido aquel continente como la nata en la leche resulta absurdo, es una aseveración necia de los ignorantes ilustrados. Si la Atlántida se hundió fue como consecuencia de la revolución de los ejes de la Tierra. Mas esto no lo saben los